¿Cómo supieron que iba a haber un diluvio? Bueno, mira, la Biblia dice, ¿verdad? En Génesis, en el capítulo 6, versículo 11, 12, el 13 al 14, dice que Dios lo miró, ¿verdad? Que se comenzó los hombres se comenzaron a multiplicar en la tierra y vio que estaban solamente pensando en la maldad. Dice que sus pensamientos, sus intenciones eran de continuo nada más en el mal, el mal. Dice que Dios era tanto el mal que ellos cometían, era tanto la maldad que había ellos que lograron corromper la tierra. Okay. Y la tierra se llenó de maldad por causa de ellos, de violencia. Entonces Dios se molestó, Dios se enojó, incluso hasta dice que se arrepintió de haberlos creado, ¿verdad? Dios tiene un diálogo con Noé. Digamos que Noé era diferente a ellos. Noé estaba en la misma generación, pero él era diferente a ellos. Él tenía un temor reverente a Dios, él caminaba con Dios, él era justo, él vivía practicando la justicia en su vida. Por eso le llaman pregonero de justicia, porque vivía practicando la justicia en su vida. Enseñaba la justicia con sus mismas actitudes, con su propia vida, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que Dios tuvo un diálogo con Noé y le dijo a Noé, o sea, Dios trataba a Noé como su amigo. ¿Por qué? Porque se acerca Dios a Noé y le dice, he decidido destruir a toda la humanidad, he decidido acabar con toda la humanidad, dice, me arrepiento de haberlos creado, los voy a borrar de la tierra, dice, los voy a, en algunas Biblias dice a raer de la tierra, en otras dice a borrar, en otras dice a destruir, pero es lo mismo. Entonces Dios decide destruirlos, ¿verdad? Pero se lo hace saber a Noé. Se lo hace saber a Noé antes de que le diera la orden de crear el arca. Por eso es que yo creo que Noé nunca les predicó a los antediluvianos, porque Dios ya en el capítulo 11, en el capítulo 12, ya le había dicho a Noé, los voy a destruir, los voy a borrar de la tierra porque me arrepiento de haberlos creado. Dice, pero hago un pacto contigo. Dice, por tanto, dice, hazte un arca, y le dice las medidas y todo, que la quería de 3 pisos, que la quería de 300 codos, que la quería de 50 codos, 300 codos de longitud, o sea, el tamaño. 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Y una ventana a un codo, dice, en la parte de arriba. Entonces le da las órdenes, le da la instrucción, pero le da la instrucción después de que ya le había dicho que iba a destruir a esa gente, que iba a acabar con toda esa gente, que los iba a destruir con todos los animales y con todo lo que respiraba en la tierra. Entonces, por eso mi teoría, o por eso mi enseñanza, mi creencia de la palabra, es que Noé no tenía por qué predicarles, ya no era necesario, porque ya Dios le había dicho que los iba a destruir, entonces ya no tenía caso. ¿Para qué le iba a decir predícales si ya les había dicho que los iba a destruir? Más aparte, ¿qué les iba a predicar Noé si todavía no estaban los 10 mandamientos ni existía ningún evangelio? Por eso a Noé le llaman pregonero de justicia, porque no había evangelio. Si hubiera habido evangelio, le hubieran dicho pregonero del evangelio. Entonces, una cosa es muy diferente, pregonar justicia y pregonar el evangelio. Si ya hubieran existido los 10 mandamientos, creo que Noé hubiera podido pararse enfrente de ellos y decirles con toda autoridad, pecadores, arrepiéntanse de sus fornicaciones, de sus adulterios, no roben, no maten, pero no podía hacer eso porque todavía no existían los 10 mandamientos. Entonces Noé no pudo haberles predicado, porque ¿qué les predicaba? No había mandamientos, no había un evangelio. Por eso Dios nada más le dijo, solamente lo hizo partícipe de sus planes futuros que él tenía. ¿Qué? Porque lo consideró una persona justa y lo trató como un amigo. Dios nunca va a hacer nada sin antes hacérselo saber a alguien en la tierra, y en este caso fue Noé. ¿Y Noé cuántos años vivió? ¿O igual que Matusalén? No, Noé vivió, según la Biblia, creo que 600 años. A los 500 años fue cuando Dios le dijo que hiciera el arca. El arca fueron 120 años que duró preparándola, pero imagínate, en esos tiempos no es como ahora. En esos tiempos pues no había la maquinaria que hay ahora, no había
la ciencia que hay ahora, no había los avances que hay ahora. Entonces, por eso, para hacer un arca que, pues, dicho de paso, si la hicieran en este tiempo, tal vez la harían en meses o la harían en años, ¿verdad? Pero no en 120 años como tardó Noé. La Biblia Bueno, no enseña o no especifica claramente si su familia le ayudó o no, pero es muy probable que le haya ayudado su familia, ¿verdad? Pero tomos, fueron 8 personas. Si es que le ayudaron 8 personas para levantar un arca tan grande, pues entonces, que como no había todos los recursos, como no había lo que hay ahora, por eso se tardó 120 años. Entonces Noé tenía 500 años cuando era el tiempo del arca. Para cuando vino el diluvio, cuando él bajó del arca ya estaba en 600 años. Entonces Noé se cree que murió como más o menos como a los 600 años. y No tengo entonces, exactamente la fecha, eso me faltó estudiarlo, pero más o menos como 600, 700 años por ahí. Pero los bueno, que son estudiadores de la palabra, ellos me imagino que de pronto lo van a buscar y se van a dar cuenta de que cuántos años fueron. Eso sí no lo tengo claro, ¿para qué voy a mentir? no, bueno, aunque, y además no es el objetivo del tema, ¿verdad? Pero entonces tú dijiste que hace rato mencionaste que eran los pregoneros y los mensajeros de la palabra en el periodo de los antediluvianos y que se regían bajo la ley de la conciencia. ¿Cómo es que se vivía la religiosidad o la espiritualidad en esos momentos? ¿Se congregaban? ¿Había grupos? ¿Cómo es que se vivía? Porque entonces sin haber, lo que estoy entendiendo es que sin haber unos mandamientos escritos, había una ley de la conciencia que los regía. Entonces, ¿sobre qué bases y en qué momento Dios dijo se están excediendo y pues se va a desaparecer toda la raza humana? Y bueno, no solo fue la raza humana, ¿verdad? Fueron todas las especies sobre la Tierra. No todas, no todas, bueno, sí, pero recordemos que Dios le dijo a Noé, ¿verdad? Que vas a entrar tú en el arca ya una vez que ya la había terminado, que ya la había creado, ya habían pasado los 120 años. Entonces Dios le dijo, ¿verdad? Vas a entrar tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, y era un total de una familia como de 8 personas, creo que son 8. Dice, y los animales de la tierra, dice, las aves, los que se arrastran, dice, de todos, de cada carne, dice, 2 de cada especie, macho y hembra, pondrás dentro del arca, y también te preocuparás de juntar de todo alimento que sirve para alimentarse, y porque eso va a ser el alimento que les va a servir a ustedes para el tiempo que estén dentro del arca. Okay. ¿Y Mira, luego qué Lili. pasa? Y luego viene el diluvio. Ajá. ¿Y qué pasa después? ¿Cuándo se da lo de los mandamientos o cuando surge una nueva ley de Dios? Mira, antes de decirte eso, quiero explicar algo. Digamos que quiero explicar esto y que quede bien claro, ¿verdad? El Señor Jesucristo, en una de las escrituras, no recuerdo si es en Mateo, dice que así será la venida del hombre, ¿verdad? La venida de Cristo, la segunda venida, como en los días de Noé, dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, y no entendieron hasta que llegó el diluvio. Mucha gente piensa, cuando dice Jesús que no entendieron, que se está refiriendo de que no entendieron por qué de repente les llegó la destrucción. Entonces, vamos a decir que como ellos nunca habían visto llover, nunca había llovido en la tierra. Dice que la tierra, para poderse mojar, para que se pudiera, para poderse, vamos a decir, dar las plantas, porque las plantas, pues antes, vamos a decir que se regaban, pero con un rocío que salía debajo de la tierra. Se mojaban de un rocío que salía debajo de la tierra. Jamás había llovido. Entonces, para ellos, de repente, que Noé comienza a hacer el arca, y creo que en 120 años probable que sí
le hayan preguntado y él haya dicho, sí, pues es que va a ser porque viene un diluvio. No lo especifica la Biblia claramente, pero probablemente se hayan dado una idea, mas no entendieron hasta que les llegó el diluvio y los destruyó. Y la Biblia dice que trataron de acercarse, trataron de entrar, pero Dios les cerró la puerta. O sea, no pudieron entrar, porque ya estaba predestinado por Dios que ese era su fin. No había ninguna posibilidad para ellos de salvarse en esa arca. Porque si Dios los hubiera querido salvar, Noé hubiera tenido que hacer 20 o 30 o 50 o 100 veces más grande el arca. Ok. Porque pudieron ser miles, pudieron ser millones. No se sabe. La Biblia no especifica cuántos eran, qué cantidad eran. Nomás dice que eran generaciones, pero no dice cantidades. Ok. ¿Cuáles son las razones bíblicas sobre las que encuentras, Ruiseñor, una demostración que Noé no divulgó esta información? ¿Por qué si él Bueno, ya tenía la información, por qué no se los hizo saber a los demás? Por ejemplo, como para que corrigieran su conducta. porque Dios nunca le dijo eso, Dios nunca le pidió eso. Dios nomás Ok, lo hizo partícipe de los planes que tenía él para futuro. Dios ok. nomás le contó, Dios nomás vamos a decir que le participó de lo que iba a hacer, para que él se salvara y su familia también. Ahí dice bien claro, para que te salves tú y tu familia. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería, una vez terminando esa generación, que empezara una nueva generación ya a través de Noé y su familia, que se volviera a regar otra vez la tierra, pero ya con una mejor generación, ya no tan depravada, ya no tan, o sea, eso es lo que Dios quería. Ahora, ¿qué razones puedo tener o qué razones me da la Biblia? Ok, en Que primer lugar, tenemos que aclarar que esto ya es producto de tu trabajo intelectual a través de tu propia investigación y inspiración divina, ¿verdad? Son los mensajes que a ti te han llevado a construir este tema, las razones bíblicas que demuestran que Noé no les predicó a los antediluvianos. ¿Es así? correcto, mira, tengo varias, así es, Lili. Ujú. Tengo varias, mira, por ejemplo, una, y quisiera que todos, tanto creyentes y no creyentes, que tengan la oportunidad de escucharme y primeramente por la gracia y el favor de Dios, ¿verdad? Que parece a toda la honra y toda la gloria, nada es mío. Todo lo que he recibido de inspiración, Él me lo ha dado. Todo lo que he sentido en mi corazón compartir con ustedes, Él me lo ha puesto. Yo quiero que esto quede bien claro, esto no es de mí, esto es de la palabra de Dios, esto es la voluntad de Dios, este es el deseo de Dios. Yo solamente soy un instrumento que en este momento voy a participarles acerca de lo que Dios quiere que todos sepamos a través de su palabra. Por ejemplo, el profeta Isaías, un gran hombre de Dios, nos dejó una palabra. No recuerdo exactamente, pero creo que es Isaías 55:11, por ahí más o menos. Y dice, porque así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo para lo que yo la he enviado y cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Más o menos así dice la palabra, ¿verdad? La Biblia. Entonces, si la palabra de Dios no puede volver vacía, la palabra de Dios va a tocar un corazón. La palabra de Dios va a transformar una vida. Entonces, es imposible que si Noé predicó 120 años, que una sola alma no se le haya convertido. Si la palabra de Dios dice claramente que no vuelve vacía. Entonces, con todo respeto y con toda humildad, yo quiero decirle a mis compañeros, los que predican la palabra, que cada vez que alguien dice que Noé predicó 120 años, pero que no se le convirtió nadie, está poniendo a Noé por los suelos. Lo está haciendo ver como un mal predicador, lo está haciendo ver como un torpe predicador que no fue capaz de convertir a nadie. Y también está ofendiendo a Dios porque está diciendo que su palabra volvió vacía.
que su palabra no dio frutos o que su palabra no daba frutos cuando predicaba Noé. Entonces, esto es imposible. Si Isaías dice que su palabra no vuelve vacía, y luego también Jesús dice allá en los evangelios que la palabra cuando cae en espinos, cae entre piedras, cae entre cardos, pero también cae en buena tierra. Entonces, es imposible que en 120 años una palabra de Dios no iba a caer en buena tierra a través de Noé para que diera frutos al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno, como dice el Señor. Dice que su palabra cuando cae en buena tierra da frutos hasta el 30, al 60, al 90 y hasta el 100 por uno. Y Isaías dice que no vuelve vacía y que va a cumplir con el propósito por el cual ha sido enviada. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Salvar la humanidad, salvar las almas, transformar las personas. Y eso lo vemos ahora en la actualidad. Cuando Dios envía una palabra, esa palabra transforma vidas, transforma corazones. Yo soy testigo. Yo soy testigo de que Dios transforma. Entonces, cada vez que alguien predica y dice que Noé predicó 120 años, pero no se le convirtió nadie, porque de miles, o no sé, quizás millones, no sé si son cientos, no sé si son miles o son millones. Vamos a pensar por lo lógico que sean miles, que hayan sido miles los antidiluvianos. ¿A poco entre miles no se iba a convertir uno solo? Entonces, si la palabra de Dios no vuelve vacía, tenían que haberse convertido muchos, ¿verdad? Entonces, y es por eso que tú en la primera razón has titulado. Esta es la razón número 1 por la que tú deduces que Noé no predicó. Así es. ¿Sí? O correcto. sea,